Consideremos desde esta perspectiva la interdependencia constante de lo abstracto y lo concreto en el juego de las alturas en la mayoría de las músicas. Así ocurre con el siciliano, que apenas ha llegado a obtener con su guimbarda otra cosa que el aire coloreado de armónicos, como en el tan-tan que quedó a las puertas del acorde perfecto, o de la reita, dos instrumento primitivo compuesto de piedras sonoras de diferente tamaño que permiten obtener varios sonidos de alturas distintas. El violín árabe, que se demora con complacencia sobre notas que nosotros encontramos falsas, o bien con el baladar hindú afinado en una escala de alturas en las cuales nunca se cansa de comprobar los unísonos o las octavas a lo largo de innumerables ragas. La música hindú, al igual que la música china, realiza la sorprendente síntesis de las dos tendencias. Utiliza la jerarquía escalar de alturas, no solo pentatónica como se aprende clásicamente, sino también diatónica, y los sonidos deslizados, de paso, ampliamente estirados en el registro de alturas, entre intervalos perfectamente definidos donde resulta exquisito llenar los vacíos, sobre todo si el perfil dinámico de los sonidos está sabiamente dosificado. Anticipamos aquí la noción de escala, de la que nos apartaremos estéticamente, pero que puede aclarar algo. Donde podría encontrarse, en efecto, el origen de un empleo tan libre y a la vez tan complejo de todo lo que puede hacer la música, sino el recurso instrumental explotado al máximo. Digamos que un instrumento puede presentar con relación a las alturas, una serie de modos de empleo, del más grosero al más sutil. El balafón africano, por ejemplo, podría ser afinado según una tradición local perfectamente arbitraria, mientras que el baladar estaría concebido para una de las divisiones más sabias, permitiendo el fraccionamiento en microintervalos, tanto como la transición continua. La guitarra hawaiana no ofrece más que un vulgar arrastre, casi automático, mientras que los instrumentos hindúes o japoneses, como el xianfou o el kumanoto, facilitan un ataque en un intervalo de alturas preciso, contenido y dibujado en el tiempo, con toda libertad y originalidad. Y si hablamos de la voz, sería imposible pasar por alto la amplitud de sus modos de empleo, desde el grito, casi fuera de toda medida, hasta el sonido vocalizado en un intervalo bien definido, o el murmullo tibetano, cuya melodía no es más que un cañamazo para la palabra. ¿Pero acaso creemos que en Occidente somos insensibles a este juego de alturas aproximadas, de las que apenas osamos darnos cuenta? Una buena voz en un lied que le permite precisamente lucirse, se expresa solo por las alturas que la partitura le indica. ¿No hay en las interpretaciones verdaderamente sutiles una variedad de alturas casi asiática y un juego de timbres en el propio curso de los sonidos? En el jazz resulta aún más claro. Así pues, los instrumentos, incluso y sobre todo los occidentales, no deberían ser reducidos a la utilización estereotipada que rige su economía. Hay que reconocer su aspecto concreto, apreciar las reglas de interpretación que marcan la extensión, los límites y el grado de libertad que procura el intérprete, pero es absurdo discutir, como hacen demasiados músicos, la pretendida imprecisión de la interpretación instrumental, que haría indispensable el esperado perfeccionamiento técnico de las máquinas, con el pretexto de que la mejor música sería la más precisa. 3. Esto se corrobora de forma elocuente en la investigación acústica, donde vemos aparecer enormes distancias de altura entre diversas emisiones de la misma nota y que sin embargo se consideran justas para el oído occidental. 38. Pierre Schaeffer, Tratado de los objetos musicales. 39. En realidad ni alturas, ni timbres, ni intensidades, ni duraciones tienen por qué ser precisas ni corresponder estrictamente a una notación. Pero sobre estas observaciones demasiado aproximativas o abstractas, se impone la presencia en el compositor o instrumentista de una intención que calibra definitivamente cada ser sonoro, y le da su forma, su doble, triple o cuádruple originalidad. Originalidad particular de tal violín, contingente y variada, pero claramente reconocida como lograda o fracasada, originalidad de la ejecución de tal objeto musical, pero siempre referida al estilo de tal artista. Esto ocurre gracias a una maravillosa ambivalencia de cada ser sonoro, que debe ser necesariamente entendido como algo que, respondiendo a valores fijos, es susceptible también de sufrir infinitas variaciones de una nota a otra, de una ejecución a otra, y que no es otra cosa que el juego de la musicalidad y la sonoridad. 1.7. Clasificación de los instrumentos. Las dos estructuras mayores de la música, la melódica y la rítmica, conducen a una clasificación dominante. Instrumentos de sonidos fijos, melódicos, e instrumentos de sonidos indeterminados o de percusión, que responden a un empleo rítmico.
Pero, ya que surge la altura, distinguiremos sobre todo los instrumentos que presentan un registro de alturas predeterminadas, temperamentos, teclados, y los que permiten el empleo de alturas continuas, instrumentos de cuerda frotados o punteados, por ejemplo. Podemos también proponer otra clasificación fundada en otra estructura dominante, debida a los materiales de los cuerpos sonoros, cuerdas, maderas, vientos, o incluso sobre un aspecto importante de su tecnología, teclados, percusiones, arcos. Ninguno de estos sistemas de clasificación realza convenientemente las posibilidades inherentes a las propias fuentes sonoras, y sobre todo a la variedad y libertad de las interpretaciones. Diremos que un instrumento de música acústica comporta 3 elementos, de los cuales los 2 primeros son esenciales. Estos son el vibrador que entra en vibración y el excitador que provoca la vibración inicial o la prolonga en el caso de los sonidos mantenidos. El tercer elemento, accesorio, aunque siempre presente, es el resonador, es decir, un dispositivo destinado a añadir sus propios efectos a los del cuerpo en vibración para amplificarlos, prolongarlos o modificarlos de alguna manera. 4. De esta forma podemos comparar fácilmente un violín, un piano, un gong o un caramillo. Todos ellos poseen un elemento de vibración. Cuerdas para el violín y el piano, membrana o columna de aire, para el gong 4 los hermanos Baschet hablan con precisión de adaptadores, más que de resonadores, ya que se trata del dispositivo que acopla el vibrador al aire, teniendo en cuenta las impedancias acústicas. Y el caramillo. El excitador, para el piano y el gong es efímero. Un martillo o un mazo, mientras que el violín o el caramillo utilizan un excitador de mantenimiento, ya sea arco o soplo. Finalmente, los 2 primeros instrumentos llevan resonadores tan aparentes que enmascaran el instrumento por completo, la caja del violín y la tabla armónica del piano, mientras que los 2 últimos están desprovistos de resonadores. El esbozo de tal clasificación introduce, como veremos, una gran claridad en la aproximación a otra clasificación más difícil. La de los propios objetos sonoros, obtenidos a partir de fuentes o cuerpos sonoros. Esta distinción que ya ha sido utilizada anteriormente es fundamental. Un pizzicato de violín está infinitamente más próximo a una nota de piano que al sonido filado de un violín, que a su vez puede aproximarse a un sonido obtenido del caramillo. Además, el oyente se encuentra condicionado al ver el instrumento en el mismo momento en que lo escucha, y percibe diferencias que le parecen enormes. Pero si se disimula el instrumento, o si la grabación, hecha sin trucos, restablece únicamente ciertas desigualdades de intensidad, pueden producirse extraordinarias confusiones, que demuestran el parentesco de los sonidos, o más precisamente, de los objetos sonoros emitidos por fuentes que difieren radicalmente. 1.8. Instrumentos simples o múltiples. Una vez descubierta una fuente sonora, se ofrecen 2 clases de posibilidades al fabricante de instrumentos. Repetir la misma fuente y multiplicarla en diversas medidas, o por el contrario, permanecer en la misma fuente intentando variarla. El segundo procedimiento no es el más simple, pues une inextricablemente los 3 elementos: vibrador, excitador y resonador. Es probable que las contingencias obliguen al instrumentista a no utilizar esas variaciones con independencia mutua, sino a asociarlas inmediatamente al nivel de la estética del objeto. Por ello, un violinista solo puede usar el agudo con precauciones, en un registro de intensidades y timbre limitado y precario. Esto es especialmente válido para la voz, que no puede compararse con ningún instrumento calibrado convenientemente y con precisión. Cualquier análisis de la voz que no admite de partida una relación estrecha entre timbre, altura e intensidad, sin hablar de duración y dinámica 5, corre el riesgo de ser poco realista. Si, por el contrario, nos referimos a los instrumentos múltiples compuestos de una colección de cuerpos vibrantes, vemos enseguida que cada uno de ellos repite la triple combinación de los elementos. El piano, que 5 llamamos dinámica de un sonido a la variación de intensidad de ese sonido en el transcurso de su duración. VR. La expresión la vida de los sonidos vocales va strchamente unida a su dinámica. 40 Pierre Schaeffer parece uno de los más simples. Ha precisado de una larga y difícil puesta a punto, precisamente porque proponía un cambio en la colección de vibradores, dejando sin tocar, en la medida de lo posible, las percusiones y el resonador. Y aún hay que hablar de lo grosero del procedimiento, ya que hay que doblar y triplicar las cuerdas en función del registro. Si escuchamos atentamente al pasar del grave al agudo, apenas hay nada en común entre los diversos resultados del mismo dispositivo de percusión-resonancia. Pero ello no le impide al músico hablar del timbre del piano como de una entidad.
Ciertamente el timbre del piano es reconocible, y el más destrozado de los pianos se deja identificar por un oyente poco conocedor. Pero, sin embargo, puede sorprendernos que los especialistas en acústica se hayan dejado coger desde hace tanto tiempo por semejantes engañabobos. Así pues, anunciemos a priori que si bien el piano tiene un timbre, cada una de sus notas tiene también el suyo. La misma palabra con dos sentidos distintos. 1.9. Definición canónica. Proponemos la siguiente, basada en el principio general de permanencia-variación. Cualquier dispositivo que permita obtener una colección variada de objetos sonoros o de objetos sonoros variados, manteniendo en espíritu la presencia de una causa, es un instrumento de música en el sentido tradicional de la experiencia común a todas las civilizaciones. ¿Cuál es el elemento permanente común a todos los objetos sonoros que salen de un mismo instrumento? ¿Y cuáles son, por otra parte, sus posibilidades de variación? A. El timbre, permanencia instrumental. En respuesta a la primera cuestión, no proponemos, por el momento, más que una tautología. Aquello por lo que se reconoce que diversos sonidos provienen de un mismo instrumento. 6. Trataremos de explicarnos a continuación elucidando, por ejemplo, la ley del piano que vincula el timbre instrumental a los timbres de cada nota. B. Los registros instrumentales como acceso a las modulaciones abstractas con independencia del tipo de instrumento, descubrimos en él un registro. No se trata, aunque nos tiente decirlo, de una estructura sonora desvelable en la serie objetos sonoros que produce, sino lo que produce la variación de estos objetos. No exactamente los efectos, sino los accesos, 6 que se aprecia en la vieja perspectiva de timbre, como marca de origen, estampada sobre un objeto determinado para indicar su procedencia. Admitamos que, para empezar, no podíamos hacer otra cosa que remitir el timbre musical a su instrumento, como si se tratara de una marca de fábrica. Tratado de los objetos musicales 41. Las maniobras para producir esos efectos. Esta distinción sutil para quien aún no la ha percibido, y generalmente los músicos tradicionales están en este caso, es, sin embargo, esencial. Una cosa es constatar el registro que ofrece el teclado del piano y otra analizar el carácter de las notas que produce. C. El juego instrumental, dimensión de facturas concretas. Hasta aquí el instrumento nos ha venido dado. Otra cosa es ponerlo en manos del instrumentista, de tal instrumentista. Aún observando las reglas del juego, el instrumento puede producir una variedad de objetos de donde emerge la factura en concreto. En el instrumento más estereotipado, el piano, se admite la existencia de un toucher propio del pianista, de la misma manera que se habla del estilo de un jinete, por mediocre que sea el caballo. A fortiori, un violinista o un flautista están en condiciones de obtener de su instrumento una variedad de objetos que, sin embargo, se insertan en los registros, pero en ellos domina su sonido o, como se dice en una tercera acepción, su timbre. Cuando un nuevo instrumento ve la luz del día, instintivamente se le aborda de esas tres hienas. Al construir un instrumento se hace un esfuerzo para imaginar el tipo que posea los registros más ricos y numerosos posibles, y que permita desembocar en las estructuras más complejas y finas, ofreciendo así al intérprete unas posibilidades de juego amplias y matizadas. Tal era el pliego de condiciones que debía satisfacer todo instrumento nuevo, incluso antes de nacer, en particular el instrumento electrónico. 1.10. El instrumento electrónico. Recordaremos aquí brevemente el cuerpo de doctrina de sus protagonistas. Las alturas musicales corresponden al número de oscilaciones por segundo de un circuito electrónico retraducido por un motor electroacústico, un altavoz. Una altura resulta, bien de una frecuencia pura cifrada por un número de hercios, o bien de una combinación de frecuencias cuyas proporciones determinan el timbre. Timbre armónico, si se trata de un armónico reconstruido por el sonido fundamental y sus parcial, S-armónicos. Color, cuando varias frecuencias se reúnen engendrando una compleja sensación de altura y timbre mezclados. Con relación al tosco juego del teclado, las gamas o de los temperamentos, se abre un número de posibilidades teóricamente infinitas, sobre los paquetes de frecuencias, del ruido blanco, acumulación e historia de componentes cuyas frecuencias ocupan continuamente toda la amplitud del S. 7. Quede claro que se trata de la coloración particular de cada sonido y no del timbre, tal como fue definido en el párrafo segundo. 4. En castellano se utiliza también la terminología francesa. 42. Pierre Schaeffer Spectro, al sonido complejo 8, calculados será de las frecuencias constituyentes. Frecuencias.
Por último, los perfiles, puede ser calibrado con exactitudes globales o parciales, evolucionan en cada nivel para cada paquete, de decir, la forma en que las intensidad. Asimismo, el juego de las intensidad. A priori según el número y la inten. Través del tiempo, que pueden ser predeterminados. La partitura se presenta entonces como una proyección en la cual cada sonido es susceptible de descripción según una tríada de referencias, cuyos ejes, tiempo, frecuencias y nivel corresponderían respectivamente a las sensaciones de duración, altura e intensidad. En cuanto al timbre instantáneo, se trata de la coloración del conjunto de la materia sonora, es decir, del paquete de frecuencias de intensidad determinada que se le ofrece al oído en un instante dado. Se concibe que toda una generación de compositores, inmediatamente seducidos por tales equivalencias, haya emprendido enseguida construcciones donde todo podía ser calculado de antemano. Salvo el efecto producido. Al precipitarse a tal manera sobre los sistemas de composición, eludieron la auténtica fase de experimentación, la que se refiere a las correlaciones entre nuestras percepciones musicales y los estímulos abundantemente disponibles. 1.11. La música concreta había seguido de una evolución simétrica y asimismo sorprendente. Partiendo de la misma pretensión de orden universal, también se encerraba en límites particulares. Sin ánimo de resumir ni desarrollar lo que ya fue relatado en otro lugar, nos atenderemos solo a lo que tiene que ver directamente con nuestro propósito. Aparentemente los concretos actuaban a la inversa de sus contemporáneos electrónicos. Haciendo tabla rasa de los registros y los valores, tomaban los sonidos de cualquier parte, pero preferentemente de la realidad acústica. Ruidos, instrumentos tradicionales occidentales o exóticos, voces, lenguajes, y también algunos sonidos sintéticos, para no dejarlos fuera de panoplia que quería ser completa. Estos sonidos grabados eran inmediatamente transformados y reunidos, gracias a diversas manipulaciones electroacústicas. Por ahora no insistiremos sobre el condicionamiento final de estas músicas que se presentaban en banda magnética y se perfeccionaban por la audición simultánea de varias voces, estereofonía, a fin de detenernos más bien en los procedimientos de fabricación. La aceleración y el ralentí que permitió el disco en 1948 y muy pronto el magnetófono, fueron al principio empleados a tontas y a locas. Pero al 8 entendemos por sonido complejo todos los sonidos de altura no definida que tienen, por lo tanto, un gran componente de frecuencias no armónicas. 9p. Schaeffer, a la recherche d'une musique concrète, Editions du Seuil, 1952, en busca de una música concreta. Tratado de los objetos musicales 43. Estos practicados al mismo tiempo que la partición de sonidos en el tiempo, con cortes en la banda, y en los timbres, con filtros, podía admitirse que todo sonido se puede descomponer y recomponer luego con otros gracias a las técnicas del montaje y la mezcla. En definitiva, la música concreta tenía la misma pretensión que la música electrónica, que creía poder realizar la síntesis de cualquier sonido preexistente, con la sola diferencia de que ésta pasaba previamente por una fase de análisis. También reclamaba para sí el triángulo de referencia, de cuya invención y éxito desgraciadamente no es ajeno el autor. Como vemos, la reflexión de ambas músicas giraba alrededor de un error común. La fe que se tenía en el triángulo y en la descomposición del sonido, para unos en series de Fourier, y para otros en ladrillos de sensación. Entonces unos trabajábamos en construir robots y los otros en disecar cadáveres. La música viva estaba en otra parte y solo sería para aquellos que sabían evadirse de estos modelos simplistas. Por otra parte, las obras terminaban curiosamente pareciéndose entre sí. Pero entretanto, los pioneros habían aguado el vino. Mientras los concretos escapaban poco a poco de las trampas de sus tocadiscos con gran frustración, los electrónicos hacían plagios evidentes a la vez que inconfesados de la música concreta. Voces, instrumentos manipulados, todo les resultaba bueno para una música que no guardaba de puramente electrónico más que el nombre, aunque este terminó prevaleciendo, cristalizando así por largo tiempo sin duda el malentendido inicial. 1.12. Los defectos comunes a ambas músicas por exceso o por defecto, ambas se apartan de las normas tradicionales de toda estructura instrumental. Así se explica que se opongan o se parezcan en un fracaso común. A. Exceso, o defecto, de timbre teóricamente apto para imitar o inventar todos los timbres. El instrumento electrónico no es neutro. Se reconoce su timbre. El oído desbarata la más sutil combinatoria para hallar las seriales de la confección en los sonidos despersonalizados.
Por ello nadie se aplicó tan asiduamente como Maurice Martenot a afinar los registros del instrumento que lleva su nombre, y sobre todo la relación del instrumento con el instrumentista. Pese a su incontestable avance en el campo de los accesos, las ondas continúan en espinosa relación con la música tradicional. La música concreta que no revela instrumento alguno puede traicionarse por el procedimiento, como las transposiciones totales. En ambas músicas sí que nuestro amigo A. Moles contribuyó a difundir, desgraciadamente, con gran rapidez, al igual que hizo en diversas obras con la teoría del ladrillo de sensación. 44 Pierre Schaeffer. Podemos oír filtraciones y glissandi, resaltando un fenómeno visible sin producir un resultado musicalmente equilibrado. B. Exceso, o defecto, de registro. El acceso electrónico parece abierto, mientras que la música concreta no dispone de nada para analizar y reestructurar los sonidos, salvo el montaje. En multitud de casos el efecto de collage y de mezcla es muy evidente, lo que ha podido inducir a tomar la música concreta como una etapa superada. El propósito de pasar de una música de objetos a una música de secuencias inaugura un nuevo malentendido sobre las palabras. Como quiera que por definición siempre será un objeto de escucha, no haremos más que pasar de una música donde predomina la morfología de los sonidos discontinuos a una música que privilegia las transformaciones continuas del sonido, que suelen ser las más reveladoras del procedimiento. Por el contrario, el instrumento electrónico dispone aparentemente de accesos más eficaces gracias a los tres parámetros, y a todas sus graduaciones continuas o discontinuas, simples o combinadas. De ahí las dos tendencias de la música electrónica. La que se ocupa de volver a encontrar claves paramétricas más reconocibles cuanto más virtuosas son en su redundancia, y la que inaugura las combinatorias que la aproximan a la música concreta. Así pues, los impases de la música contemporánea se explican a nivel instrumental. Bien por confusión entre parámetros y valores, o bien por vuelta al empirismo de lo sonoro. De hecho, el estudio de los registros auténticos llevaría probablemente a los investigadores a la problemática más tradicional. De ahí su terror y su huida. C. Exceso, o defecto, de juego. En estas músicas ocurre que el virtuosismo de los registros electrónicos enmascara cualquier juego vivo, o bien que lo arbitrario de los juegos sonoros, a mayor gloria de las causalidades, no preserva ninguna musicalidad voluntaria. Es así como el propio exceso de posibilidades de lo electroacústico escapa al equilibrio, predominando el virtuosismo de una musicalidad sin interés, o una sonoridad que no va más allá de la descripción de su propio origen. La paradoja contemporánea reside, pues, en el fracaso instrumental de un gran número de medios poderosos. Sin una ejecución viva gracias a un instrumento creíble, la crisis no tiene salida. 1.13. La noción de pseudo-instrumento. A falta del instrumento real, presente en la ejecución, las obras ofrecen en la escucha invariantes que funcionan a manera de pseudo-instrumentos como permanencia, aparente, de un carácter común, mientras varían otros elementos. Tratado de los objetos musicales 4.5, se trata de un resultado y a veces de un logro espontáneo del compositor, independiente de los medios. Por otra parte, hay dos errores simétricos que se producen mucho a nivel del dispositivo electrónico o del cuerpo sonoro. Los electrónicos dicen que ellos se dotan de un instrumento fijando las relaciones paramétricas, que no garantizan en absoluto el interés del registro. Los concretos confunden muchas veces un cuerpo sonoro o las coordenadas del juego con una presencia instrumental. La identidad acústica de la fuente o del procedimiento es una garantía engañosa. En definitiva, no parece posible encontrar fuera de la tradición el placer y el deseo del hacer y del escuchar, legados por las civilizaciones milenarias, y por el momento no hacemos otra cosa que perturbar groseramente el espacio. Y captar los sonidos. La acusmática. Segundo. La aportación histórica de la radiodifusión que ha ocurrido desde que el aparato de toma de sonido y el de grabación repercutieron en todos los ecos del planeta, desde el sonido del violinista, hasta la voz de la cantante en el estudio. Hemos visto manifestarse dos corrientes de investigación. Una probó fortuna con la reproducción integral del campo acústico en 3 dimensiones. Es la que conduce a la estereofonía. La otra, la de la toma de sonido, que llegó primero, tuvo que vencer especiales dificultades en el exiguo cuadro de la monofonía. Poco a poco puso en evidencia qué habilidades eran necesarias para los practicantes de este nuevo arte. Por ello resulta difícil de explicar que estas dos investigaciones no hayan aportado en las ideas musicales la renovación de la que se les creyó capaces, ni la claridad suficiente sobre la naturaleza de su propia empresa.
Algo así como si hubieran pensado en perfeccionar la lupa del microscopio, sin interrogarse sobre la forma particular en que esta prolongación de la visión permitiría el acercamiento de lo infinitamente pequeño, lo cual plantea el problema de las preparaciones, cortes, iluminaciones especiales, y de las exigencias y tolerancias del ojo, poder separador, aumento máximo, etc. Esa importante laguna es la que trata de remediar esta obra. 11.2. De un campo sonoro al otro, una orquesta toca en una sala. Más tarde, esa misma orquesta toca en un disco, para un oyente en su propia casa. Todo, desde el aspecto técnico al comercial, se conjura para convertir al oyente en el propietario de esa orquesta, en su propio domicilio. No habrá que extrañarse, pues, de que se haya puesto el acento en una especie de convención social sobre la fidelidad, y que no se haya sacado nada en claro sobre la transformación que representa la sustitución de un campo sonoro por otro. 48. Pierre Schaeffer. Añadamos a esto que el secreto está también guardado, gracias a la complicidad de nuestro oído, pues este asombroso órgano es capaz de hacernos captar matices con gran refinamiento, o de enmascararnos las evidencias. Esta sustitución de un universo sonoro por otro, este trastorno de las reglas de unidad de tiempo y lugar deben de tener su importancia. ¿Cómo puede ser que el giro de un disco resulte tan perfecto como para que la orquesta venga a tocar a nuestra casa, como si tal cosa? 11.3. Dos diferencias. Objeto / fuente, sonoro / visual. Dos grandes diferencias separan la experiencia de los fenómenos luminosos de la de los fenómenos sonoros. La primera de ellas es que la mayor parte de los objetos visuales no son fuentes de luz, sino simplemente objetos, en el sentido habitual del término, iluminados por la luz. Los físicos están muy habituados a distinguir la luz de los objetos que la reflejan. Si el objeto emite la luz por sí mismo, se habla entonces de una fuente luminosa. Nada parecido ocurre con el sonido. En la inmensa mayoría de los fenómenos sonoros que nos ocupan, se hace hincapié en el sonido como proveniente de fuentes. La distinción clásica en óptica entre fuentes y objetos, no se ha impuesto, sin embargo, en acústica. Toda la atención ha sido acaparada por el sonido, como decimos la luz, considerado como emanación de una fuente, sus trayectos y deformaciones, sin que los contornos de tal sonido y su forma hayan sido apreciados por sí mismos al margen de la referencia a su fuente. Esta actitud ha sido reforzada por el hecho de que el sonido, hasta el descubrimiento de la grabación, ha ido siempre ligado en el tiempo al fenómeno energético que lo originaba, hasta el punto de ser prácticamente confundido con él. Por otra parte, este fugaz sonido solo es accesible en un sentido y permanece bajo un único control: el sentido del oído. Un objeto visual, por el contrario, y esta es la segunda de las diferencias anunciadas, tiene algo de estable. No solo no se le confunde con la luz que lo ilumina, no solo aparece con contornos permanentes bajo diferentes luces, sino que además es accesible a otros sentidos. Se le puede palpar, sopesar y oler. Existe una forma que nuestras manos palpan, una superficie que el tacto explora, un peso y un olor. Se comprende que la noción de objeto apenas tuviera fuerza para imponerse a la atención del físico. Siendo la tendencia natural de la conducción de los hechos a sus causas, encontraba gran satisfacción en la evidencia energética de la fuente sonora. No había razón para que el oído, al término de la propagación de las radiaciones mecánicas en un medio elástico, el aire, percibiera otra cosa que la propia fuente sonora. A decir verdad, no hay nada de falso en este razonamiento. Digamos simplemente que, si bien es válido para un físico o un constructor de aparatos electroacústicos, no es, sin embargo, adecuado para un músico tratado de los objetos musicales 49 o incluso para un acústico del oído. En efecto, estos últimos no se ocupan de la forma como nace y se propaga un sonido, sino únicamente de la forma en que es escuchado. Ahora bien, lo que oye el oído no es ni la fuente ni el sonido, sino los verdaderos objetos sonoros, de la misma forma que el ojo no ve directamente la fuente, o incluso su luz, sino los objetos luminosos. La materialización del sonido bajo forma de grabación, fragmento de cinta o surco de disco, debería haber atraído singularmente la atención sobre el objeto sonoro. De hecho, en estas experiencias el sonido no era nada evanescente y tomaba sus distancias con relación a su causa, adquiriendo una estabilidad. Se le podía manipular, multiplicar y variar sus dimensiones energéticas, sin estar ya ligado a las contingencias iniciales. Había surgido un dualismo parecido al de los objetos iluminados y las fuentes luminosas.
Esta separación entre un soporte inerte que contenía todas las informaciones, y una energía necesaria para hacer perceptibles esas informaciones, tenía que haber conducido a los especialistas en acústica a cambiar su terminología, y precisar más netamente la distinción entre la fuente de energía, el sonido y el objeto sonoro. Pero no ocurrió así. Formularon simplemente una distinción entre el sonido y barra o sonidos, o entre el sonido y un sonido. Para el físico el vínculo que une el efecto a la causa es tan fuerte, que incluso en el estado de grabación o de modulación de una corriente eléctrica, la información recogida por nuestro oído no parece haber sido nunca claramente diferenciada de su soporte material, disco, banda, etc., ni de su forma energética temporal, corriente eléctrica, vibración mecánica. Aún es el término señal el que mejor parece iluminar el contenido de lo que el sonido vincula, verdadero objeto físico que se manifiesta al oído antes de toda percepción.